¿Quién es Adrián Grunberg? Prefiero no hablar en tercera persona. Entonces, ¿quién soy? Soy Adrián Grunberg, soy director de audiovisual. Solía decir que soy director de cine, que es lo que hago principalmente, pero pues ya también con la irrupción de las plataformas y las series a nivel global en la última década, un poco más, pues hago eso también, ¿no? Soy director de cine y de series. Yo decidí estudiar cine un poco porque no sabía muy bien qué hacer. Sabía que me gustaban el lado de las artes, aunque, digamos, no dibujo, no sé esculpir, pero pues la cuestión audiovisual siempre me atrajo. Mi tío, que era como mi papá, era de teatro, mi mamá de radio y televisión, entonces un poco estaba yo metido en ese mundo. Y pues bueno, cuando me gradué de la secundaria en España, pues junto con mi hermano mayor, eh, él fue un poco el que me empujó hacia el cine. Si bien era algo que siempre me había gustado, no estaba yo muy seguro si eso era lo que quería hacer. No crecí sabiendo lo que quería hacer. Y, y bueno, un poco empujado por él, me fui a Nueva York, que es donde estaba viviendo mi hermano en ese momento, y me metí a estudiar cine. ¿Cómo llego a ser primer asistente de dirección? Que es, digamos, la chamba después de director, la cual pasé más tiempo haciendo. Yo estudié cine en Nueva York, de ahí me metí a trabajar en una productora que hacía comerciales para el mercado latino en Nueva York, y el director de esa empresa siempre que quiso hacer cine, quiso hacer su película y tenía un guión. Él era guatemalteco y eventualmente, pues bueno, se aventó, la pagó él. Yo, como trabajaba en la compañía, pues obviamente pues fui a hacer la película como un poco como todo. Era una película muy pequeña, independiente, entonces el que era productor y primer asistente de dirección de esa película me llevó como segundo de dirección y gerente de producción, un poco haciendo un poco de todo. Y poco a poco la asistencia de dirección es algo que a mí se me da muy bien. Eso es una parte sobre todo de logística más que creativa. Pero pues yo podía combinar un poco lo que a mí me gustaba visualmente para darle a los directores lo que ellos querían. Y poco a poco me fui moviendo hacia la asistencia de dirección. Me gusta y me gustaba mucho porque logras, como asistente de dirección, logras trabajar con muchos directores distintos. Y eso a mí siempre me gustó. No solo directores, digo, diferentes miembros del crew distintos, pero principalmente directores. Y yo tuve la suerte de poder trabajar con grandes directores, gente con quien yo había crecido viendo su cine, de los cuales aprendí mucho. Y eso es algo que pierdes cuando te vuelves director, pues ya eres director. No tienes esa experiencia de seguir trabajando y aprendiendo de otros directores. Y bueno, pues llegué a ser segundo asistente y luego primero, y ahí estuve un rato hasta que di el paso. Yo hace años asistí a un director que lo decía muy bien. Decía: a nosotros nos contratan para resolver problemas. Y es muy cierto. Digo, uno no es solo director creando mundos y ideas y plasmándolas en la pantalla. Dentro de toda esta parte creativa, un rodaje es
es una pequeña vida, ¿no? Que dura 6, 8, 10, 12 meses, ¿no? Pero nace, crece, respira durante todo ese tramo y eventualmente muera. Y cuando sale la peli o la serie, se acabó, vamos a otra cosa. Entonces, creas unas relaciones muy significativas durante un periodo de tiempo muy corto. El cine, y sobre todo en la época donde yo crecí, aunque sigue siendo verdad, no es una democracia, es una dictadura. Es una pirámide donde hay jefes y luego hay subjefes y luego y las decisiones son decisiones que pueden costar mucho dinero. Te enfrentas en los rodajes a situaciones todos los días y por eso parte del trabajo del director es resolver problemas, porque problemas hay diario. Tú planificas junto con todo el equipo, porque son muchas cosas las que necesitan cuajar para hacer un proyecto, una película, una serie, y invariablemente, porque pues la vida es así, todos los días pasan cosas. Entonces, uno de los trabajos principales es enfrentar esos problemas, y la mejor manera es de una manera tranquila, y es un trabajo donde las sorpresas luego son muy bienvenidas, ¿no? Los errores, los problemas muchas veces traen soluciones que son mejores de las que tú tenías en mente. Entonces lo importante creo que es mantener siempre la cabeza fría, entender que los problemas pasan, y enojarse cuando toca enojarse de una forma propositiva. Tienes un equipo detrás muy grande y hay diferentes formas de trabajar, pero la gente trabaja mejor, yo creo, con presión, pero no con miedo. Y eso siempre ha sido una cosa que el cine, por la presión, y se te va la luz, y no llegó el actor, y se cayó en la ocasión, con todo lo que pasa, puede ser algo muy estresante. Lo importante es agarrarse de eso y utilizarlo para moverte siempre hacia adelante, y eso luego suele tener buenos resultados. Las grandes producciones suelen ser, si no exclusivamente, casi exclusivamente americanas. Y me tocó trabajar en varias, y la presión yo creo que es la misma. Digamos, dentro del trabajo de cada producción, independientemente de qué tan grande y cuánto dinero es la misma, solo que se acrecenta el dinero, pero la responsabilidad es la misma. Tú igual tienes que hacer un buen trabajo, sea una producción pequeña o sea una producción grande. En las producciones grandes, lo que suele pasar, y mucha gente dice, es, claro, tienes muchísimo dinero para solucionar los problemas. Y sí, es cierto. La dificultad es que entonces el no solucionar los problemas de la forma que quiere el director se vuelve más difícil. Por ejemplo, pues si el director pide que el tren tiene que pasar de norte a sur, porque así es como quiere que le pegue la luz, la solución suele ser hay que pensar mucho más en grande, y no tener esas limitaciones para poder decir, bueno, ¿cuánto me cuesta contratar para que los rieles del tren me los muevan en otra dirección? Pues es un costo muy grande, pero son soluciones que encuentras, que tienes que buscar. Entonces la gran diferencia es que tienes mucho más dinero en grandes producciones, pero la presión de solucionar esos problemas
es más grande, porque la respuesta no, en el cine se suele decir que no se vale decir que no, y la realidad es que sí se vale decir que no. Lo que pasa es que antes de decir que no, más te vale haber buscado todas las soluciones, porque alguien te las va a preguntar. Oye, ¿ya viste esto y ya pensaste en esto? O no te lo acepto. Entonces, si vas a decir que no en cualquier posición, tienes que tener muy claro que has barajado todas las opciones y por qué es no. El salto a director me tocó. Yo siempre quise dirigir, pero bueno, mi carrera estaba muy hecha como asistente de dirección, me gustaba muchísimo y sabía que eventualmente me tocaría. Yo hago una película como primer asistente con Mel Gibson, que se filmó aquí en México, que era Apocalipto, y ahí hicimos una amistad en su momento bastante fuerte. Estuvimos varios años trabajando juntos, y fue él quien después de Apocalipto tenía una idea vaga de hacer una película de un americano en una cárcel mexicana, y pues dada la relación que habíamos tenido, me propuso que yo la dirigiera y la escribiera junto con él. Y así fue como tuve mi primera oportunidad, y la verdad fue la mejor experiencia posible, porque escribimos el guión desde cero para Mel. Entonces eso te da una libertad creativa desde el principio, de ya saber quién va a interpretar el papel principal. Entonces ya estás pensando en eso y lo estás pensando así. En términos creativos, efectivamente, ya todo recae en el director. Todas las decisiones recaen en el director. Entonces necesitas un equipo en quien confíes detrás y en quien apoyarte, porque no deja de ser un trabajo colaborativo. Hay mucha gente trabajando en un set de una película, y es importante escuchar a la gente. Pero luego las decisiones hay que tomarlas, y hay que tomarlas en el tiempo. Hay que saber medir cuando puedes esperar y seguir esperando y empujando hacia lo que quieres, y cuando llega el momento de tomar esa decisión. Y en ese momento es tomarla y no dudarlo. Hay que tomar... Pasa mucho con directores y me pasa a mí también, que dudas, porque luego hay varias cosas que tienes en la cabeza y tienes que escoger una, pero lo importante es tomar esa decisión, y una vez tomada, siempre para adelante. Pues Get the Gringo, como te comentaba, la idea inicial nace de Mel. Terminando Apocalipto, él tenía, pues entre otras cosas, en su cabeza tenía la idea de esta historia de un criminal americano en una cárcel mexicana. Entonces él me propone a mí dirigirla y que la coescribamos junto con mi asistente en ese momento, socio a partir de ahí, Stacy Persky, y de ahí empezamos todo un proceso de escribir, en el cual empezamos nosotros a hacer research sobre cárceles, empezando en México y luego en el resto de Latinoamérica, porque hay similitudes en nuestros países. Y encontramos la cárcel en México, la penitenciaria estatal en Tijuana, en Baja California, que le decían el pueblito. Entonces nos inspiramos en eso, porque era una cárcel no única, pero sí particular, donde básicamente los presos habían medio tomado el control, como pasa un poco en nuestro país, no solo en las cárceles, y habían, por el hacinamiento y por la corrupción, pues habían empezado a construir casas dentro de la cárcel. Los mismos presos, cuando los que más dinero tenían, pues se construían sus casas, los que menos rentaban
casas, y los que no tenían nada pues estaban en celdas con otras 50 personas. Y dentro de esa cárcel se empezaron a crear, había tiendas, había familias, porque si tenías dinero pues podías traer a tu familia a visitar, a pasar el día, había casas de cambio, restaurantes, digamos, era una ciudad que se manejaba de una forma bastante autónoma. Y basado en eso y en otros personajes que empezamos a descubrir en la investigación, pues empezamos a escribir el guión, y lo que hacíamos es cada tanto nos íbamos a Los Ángeles, nos pasábamos una semana en casa de Mel, revisábamos todo lo que habíamos hecho, lo hacíamos pedazos, lo rehacíamos, luego nos íbamos y continuábamos con ese proceso, que fue un proceso de varios meses, hasta que dijimos, bueno, pues ya está listo. Y a partir de ahí, pues con digamos, la fuerza de Mel Gibson por detrás, él la produjo, él la financió, que fue otra de las cosas que a mí como director me permitió una gran libertad, porque tenemos una forma muy similar de pensar en el cine y en lo que nos gusta. Entonces, cuando había cosas en el guión que otra gente a lo mejor decía, híjole, esto no deberíamos perseguirlo, o no sé qué tan buena idea es. Te voy a dar un ejemplo. En esa película hay un niño de 12 años que pues cuando lo escribí, pues lo pusimos fumando, porque era algo natural, que se nos hacía natural a nosotros. Un niño fumando, pues es en una película gringa tiene su dificultad. Entonces sí hubo gente dentro del equipo de Mel y productores que decían, híjole, yo no sé si hay que hacer esto. Cada vez que había algún problema de ese tipo o alguna situación, pues yo iba con Mel y le decía, oye, ¿cómo ves, te late? Y sí, él feliz de la vida, de hacer cosas distintas y a lo mejor no tan políticamente correctas. Y entonces tener ese respaldo detrás de Mel para todas estas decisiones hizo que fuera una experiencia todavía más gratificante. Entonces es una de las películas donde más libertad he tenido. Cuando hicimos Apocalipto, yo ya conocía a Stacy Persky. Nos conocimos porque estábamos, digamos, en el mismo negocio, ¿no? Stacy es 8 años más joven que yo, y yo me lo llevé como mi segundo asistente a Apocalipto. Y cuando salió la idea de hacer Get the Gringo, pues yo metí a Stacy como coescritor y como productor. Stacy es un fantástico productor, porque además de tener toda la parte financiera y logística en la cabeza, es un gran productor creativo también, ¿no? Que es una figura importante. No todos los productores tienen la capacidad de tener ambos lados. Entonces teníamos una relación y tenemos una relación muy estrecha donde yo podía platicar de cosas creativas con él, sabiendo que teníamos una visión común y muy similar. Y a partir de ahí, para esa película, para Get the Gringo, creamos Red Room, y bueno, terminando eso, pues sobre todo llevado del lado de producción por Stacy, porque yo soy director, y eso es lo que a mí me gusta. Producir tiene otra serie de aptitudes que no digo que no las tenga, pero a lo mejor no soy tan efectivo y me gustan menos. Stacy tiene esa cabeza y le gusta. Entonces, pues a partir de ahí la empresa fue creciendo hasta convertirse en una de las más sólidas en el mercado de México, sin duda, y yo creo que de Latinoamérica, ¿no?
yo llego a México para hacer una película chiquitita de un amigo mío, Jorge Ramírez Suárez, que se llamó Morena. Una película pequeña, y esa es la que me trajo a mí a México y me quedé. 30 años después sigo aquí. Yo tenía, aparte de, espero, cualidades, también tenía la ventaja de que hablo inglés perfecto. Entonces, me dio la oportunidad de entrar, digamos, a ese mercado de grandes producciones que todavía en esa época venían a México. Y la primera película importante a nivel personal que yo hice aquí fue Frida, con Salma Hayek. Esa es la primera película grande en la que yo soy el primer asistente de dirección. Y me fue muy bien, y en este negocio es muy pequeño, todos nos conocemos, entonces cuando empiezas a trabajar, la gente, los productores, los estudios, preguntan a las mismas gentes. Esto no es de currículum, esto no es de qué universidad estudiaste, esto es de qué tan bien haces tu trabajo y qué tan bien lo haces para los directores, para los productores, para los estudios. Y de ahí, otra de las importantes películas en mi vida fue Man on Fire, de Tony Scott, que se filmó aquí en la Ciudad de México. Y esa fue mucho más grande que Frida todavía. Conocí a Tony Scott, que era otro de mis héroes cinematográficos. Yo crecí viendo su cine y nos fue muy bien. La película a mí me gustó mucho, pero además hicimos una gran relación, y ahí es donde yo empiezo a viajar también más a Los Ángeles, ¿no? Con Tony empezamos a preparar otros proyectos, los cuales luego, porque es muy común, no se hicieron. De ahí paso a otra película grande, no me acuerdo el orden, la verdad, a lo mejor pero fue la leyenda del zorro, que fue la segunda parte de Zorro, que filmamos en San Luis Potosí. Esa es una, tal cual, gran producción, pero esa te puedo decir a lo mejor que fue más por dinero, porque pues también tengo una familia y todos comemos, y una de las cosas que tiene el cine, y la gente dice, ¡ay, qué padre, qué divertido! Bueno, no deja de ser un trabajo, ¿no? Y a veces son por dinero, a veces son por el contenido creativo, y muy pocas veces junta las dos cosas, ¿no? Entonces, Zorro fue una donde me la pasé súper bien, fue un gran rodaje, pero lo que me dio sobre todo fue dinero. De ahí me fui a otra gran película que se hizo en Rosarito, que se llamó Master and Commander, que era una película con Russell Crowe, que ocurría toda en un galeón francés, y ese fue también un gran rodaje, y una super experiencia, porque además fue una película que 90% ocurre dentro de un barco. Entonces se construyó ese barco en el tanque de agua que había en Rosarito, en el cual le hicieron Titanic, y había 197 marineros, entre capitán para abajo, eran los 197 los mismos personajes durante meses y meses y meses. Y bueno, la manera de contar la historia y de contar la época fue muy interesante, y fue una película que a mí me dio mucho gusto. Fue un gran rodaje y una gran película. Y de ahí es cuando viene Apocalipto, que probablemente sea la película
digamos, cierra ese ciclo. En cierto modo creo que es la película perfecta para haber sido mi última película como asistente de dirección. No solo fue una gran producción, sino que como es una película que además la financió completamente Mel, todo el dinero fue a la pantalla. No había grandes actores en los cuales gastar. Él era el escritor, él era el productor. Entonces fue una experiencia donde además yo me curtí como asistente de dirección. Hay pocas películas, hay películas en la historia del cine que tienen la fama de haber sido rodajes intensos, ¿no? Fitzcarraldo, de Werner Herzog, es una. Y para mí, mi Fitzcarraldo, esa película donde la gente, donde es tan largo y en un lugar tan perdido. Estábamos en Veracruz, la mayor parte en Catemaco, dejados de la mano de Dios en la jungla, construyendo pirámides con 600 extras, con escarificaciones y jade, y eso te transforma, eso te mete en un mundo irreal. Y fue un rodaje durísimo, pero fue un rodaje que todos los que vivimos ese rodaje nos podemos ver 10 años después y hay una conexión muy fuerte entre la gente que estuvo ahí. Porque fue muy intenso, muy gratificante, muy cansado y fue el último rodaje que hice como asistente de dirección, lo cual me dio más seguridad en ese brinco a dirección. Cuando hicimos Man on Fire, que fue con Denzel Washington, yo era primer asistente, era bastante más joven, y la relación, no mía, pero de Denzel con el proyecto, gran actor y además le quedó increíble la película, pero yo no lo quería, a mí no me parecía un ser humano increíble. Tenía roces con la gente, tenía actitudes que a mí no me gustaban y a otros no les gustaban, y yo tenía esa idea de él y me quedé con esa idea de él durante unos años, y poco a poco me fui dando cuenta que la gente, como te decía antes, los rodajes son pequeñas vidas en un periodo de tiempo corto, de meses, pero así de intensos son los rodajes, que se vuelvan pequeñas, ¿me entiendes? Hay historias de amor en un rodaje, hay matrimonios, hay momentos tristes, hay de todo, ocurre de todo durante el periodo de una peli, y nunca sabes en qué situación te encuentras a la gente. Yo años después me acuerdo hablando con Tony Scott, pues que él me contaba, bueno, justo en la época de Man on Fire, Denzel venía de dejar de tomar alcohol. Él, como muchos otros, es alcohólico, ya no toma, pero entonces él estaba pasando una época difícil en su vida, y yo viví esa época, pero eso no lo define a él como persona. Y te vas encontrando con elementos. Yo he trabajado desde entonces con mucha gente que ha trabajado con Denzel, que habla maravillas de él. Entonces lo que yo he aprendido es a no juzgar, como espero además que no hagan conmigo. Tu vida no se resume en ese periodo de tiempo en el cual conociste a alguien o alguien te conoció a ti, y qué estaba pasando en tu vida, qué estaba pasando en el proyecto, qué estaba pasando, y más cuando lidias con gente famosa, que quieras que no, la fama
no es que te haga mejor o peor, pero invariablemente te cambia. Cuando tú ya no puedes salir a la calle, a un restaurante o a comer con tu familia o a un museo sin que te atosiguen, perdiendo tu privacidad, eso te hace algo. No es mi caso, pero es el caso de mucha de la gente con la que he trabajado. Entonces ese es entender, y no deja de ser un trabajo creativo. Entonces hay cierto nivel de locura en los artistas. Algunos son más locos, otros son menos locos. A lo mejor esa locura va en una dirección o en otra. Pero hay que intentar ver a través de eso y entender el por qué. Por qué la gente es como es en un momento en particular. ¿Qué es lo que no se ve detrás de una película? Todo. Yo el ejemplo que más uso para definir la diferencia entre lo que tú ves en una pantalla de cine o en tu tele, la diferencia con qué tuvo que pasar para que eso ocurriera, a mí lo típico es que la gente dice, no, haces cine, haces películas, qué divertido. Para mí sí, para mí es divertidísimo y me encanta lo que hago, pero yo muchas veces la gente me dice, ¿puedo ir al rodaje? Sí, claro. Pero a veces lo digo de antemano, a veces no. Para el que no está trabajando, es súper aburrido. Porque tú llegas, está increíble, hay un montón de gente, hay cámaras, hay actores, está maquillaje, entra, hacen lo suyo, acción, hacen la toma, corte. Increíble, una más. Vuelve a ocurrir la misma mecánica. El fotógrafo arregla su luz, el de maquillaje entra y hace lo suyo, el de efectos especiales vuelve a poner los estopines y otra vez, toma 2. Perfecto, ahí cambió algo, ok. Va de nuevo, toma 3. Es muy repetitivo y para el que no está involucrado es muy aburrido. Porque tú estás filmando en desorden algo que el que no está metido en el proyecto, pues a la hora y media, a las 2 horas, pues ya se aburrió. ¿Y ahora qué? ¿No? Pues ya, es esto. Entonces, lo que no se ve es el 80% de la película, ¿no? De cómo llegaste a que lo que se vea en pantalla ¿cómo se llega a eso? Pues se llega con muchísimo tiempo de preparación, muchísima gente detrás preparando para llegar a ese momento, y luego es un proceso larguísimo. Digo, yo como director normalmente me paso más o menos no menos de un año por proyecto. En el momento en que tú agarras un guión, empiezas a trabajarlo, sales a venderlo, entran los actores, dan luz verde para producirlo, lo produces y luego está toda la etapa de postproducción. Hay que editar esa película, que es la última reescritura de una película, ocurre en el cuarto de edición. Lo que estaba en la página es una cosa, lo que ocurre en el rodaje es crear todas las piezas, y luego en el cuarto de edición es donde las pones todas juntas, y luego hay muchos cambios que pueden ocurrir ahí. Esto no funciona, vamos a moverlo del lugar, o vamos a quitar esto, o sabes que me faltó algo, entonces si puedes intentar refilmar para que esa historia esté tan sólida como la quieres. Y luego, pues si es una película con efectos visuales, pues efectos visuales. Entonces es un proceso muy, muy largo, en el cual como director yo acabo hasta aquí de los proyectos. Yo no puedo ni verlos, ¿no? Porque los he visto tantas y tantas y tantas veces, y siempre hay algo que no te gusta, siempre. Que hubieras hecho distinto, que ojalá hubieras tenido más tiempo, que se te ocurrió algo después que le hubiera ayudado, que así es esto, ¿no? Es un medio que respira hasta el momento en el que se cierra, sale la película y ahí ya se murió.
Y entonces, para llegar a ese punto, pues es mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchísimo tiempo. Yo creo que la visión de México en el extranjero no es una, son varias, ¿no? En Estados Unidos hay una lectura de México por muchas razones, ¿no? Para empezar, el gran número de mexicanos que viven en ese país le da una lectura distinta. En el fondo, mal que bien, los americanos hayan venido o no a México, cada vez más saben más de México. O sea, la salsa mexicana es el condimento número 1 en Estados Unidos, no el ketchup, ¿no? Entonces hay una relación muy importante con ese mercado. En Europa lo ven distinto. Se ve un poco más el lado menos comercial de México, ¿no? Más autóctono. Entonces, fuera de México, como suele pasar, no solo pasa en México, nos ven mejor que como nos vemos adentro, ¿no? Antiguamente había un filtro muy particular que cuando se venía a filmar a México se usaba, que era un filtro muy anaranjado, y era lo típico, la forma visual típica de fotografiar México, que era muy cálido, muy naranja, y en los últimos años ha habido un, digamos, rompimiento con eso, a darle una textura mucho más urbana, mucho más lo que es sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Más grises, más frío todo, y eso es algo que en su momento creó Hollywood, yo creo, ¿no? Se filmaba tanto aquí que había una textura mexicana que ha cambiado. Y en términos, eso es en términos visuales, y en términos de historia, pues sí, obviamente México siempre ha estado ligado en el mundo audiovisual al narcotráfico, ¿no? Y ese, digamos, ha sido el gran punto de venta, bueno y malo, para la visión visual, para esa visión en cine, en series que hay para afuera, sobre todo impulsado por el mundo de Hollywood. Y te digo, tú te vas a Europa o te vas a Asia y hay otra visión de México. Sí es un país con una cultura muy antigua y con varias culturas que se juntan aquí, pero que principalmente tienen muchos años de existencia, ¿no? Entonces, eso las diferentes culturas fuera de México lo ven de forma distinta. Digo, cuando se habla de plataformas globales, se habla de Netflix. Lo demás es casi secundario. Digo, hay muchas otras plataformas, pero quien marca la tendencia es Netflix. Netflix hace poco hizo de México su hub para América Latina. Entonces, digamos, aquí nacen no solo todos los proyectos mexicanos, que son muchos. México creo que hoy por hoy debe ser el quinto o sexto mercado a nivel global, pero también aquí nacen proyectos para el resto de Latinoamérica, ¿no? Se están construyendo grandes foros, grandes estudios. Estamos en un momento un poco incierto. Llevamos un par de años donde, si bien tú ves hacia afuera, hay mucha producción. La gente no deja de consumir series y películas, sobre todo en plataformas, ¿no? El cine está poco a poco perdiendo
su lugar. Pero si bien hay mucho, y hay mucho contenido, y hay muchas plataformas, también hay mucha más... hay mucha más gente haciendo lo mismo. Antes el cine era un trabajo muy artesanal. Las cámaras eran manuales, tenías celuloide, había que saber fotografiar, había que saber... cada parte del proceso era muy artesanal. Desde que salieron las cámaras digitales, como estas, ha democratizado el cine, las historias. Entonces, todo el mundo puede ser director, todo el mundo puede ser fotógrafo, y lo es. Lo ves en redes sociales, todo el mundo está creando cosas, no te cuento ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ha hecho que haya mucha más gente para hacer el trabajo que hay. Entonces, es mucho más competitivo ahora de lo que era antes. El nivel de calidad es muy posible que haya bajado en términos generales, aunque no deja de haber pues, grandes creadores, grandes artistas, pero vienen de lugares muy distintos, ¿no? Creo que se acaba de estrenar una película que se llama Backrooms. Yo todavía no la veo, pero dicen que está increíble. Pues es de un chavito de 20 años que hacía videos de YouTube. Eso antes no pasaba. Antes, para llegar a ser director había todo un camino que se recorría. Ahora te digo, se ha democratizado y me parece perfecto, me parece muy bien. Ha abierto las puertas a que cualquiera que tenga las ganas puede acceder a este mundo. Y te digo, hay mucha demanda de material. Tú abres Netflix, abres Amazon, VIX, Paramount, todos tienen contenido y se genera contenido constantemente. Pero por lo mismo se han abaratado costos, es más competitivo, entonces hay más gente buscando el mismo trabajo. Pues uno siempre, como decimos, ¿no? Persiguiendo la chuleta, leyendo muchos guiones, me llegan guiones para películas, para series. La gran mayoría no se hacen, estas, digamos, en términos de porcentajes de las cosas que terminan por hacerse, de la cantidad de proyectos que empiezan en un guión a los que se terminan haciendo, el porcentaje es mínimo. La mayor parte de los proyectos se caen por montones de razones. Entonces, pues yo me dedico a leer, a buscar los próximos proyectos y a levantarlos, ¿no? A ver cuáles son las diferentes formas de levantar proyectos, que cada vez hay distintas formas. Esto no deja de ser una ruleta rusa, sobre todo si no estás con un proyecto que financie, por ejemplo, Netflix, donde pues te van a pagar lo que te van a pagar y va a tener su vida dentro de esa plataforma o cualquier otra. El cine es un poquito más complicado porque pues estás buscando idealmente que salga en pantallas de cine. Eventualmente todo va a plataformas, no sean proyectos para las plataformas o no, ahí va a acabar. Pero financiar un proyecto, yo siempre he dicho que hacer cine es un acto de fe, porque nada garantiza que sea un éxito, ¿no? Ni siquiera las secuelas o que es mucho a lo que van, ¿no? Los Marvels, los Harry Potter, o sea, material que ya ha sido probado y que ya ha tenido éxito, pues muchos de los grandes proyectos se repiten. Incluso así no hay garantía
de nada, y menos cuando bajas, digamos, cuando te vas a una producción de mediana o chiquita, no sabes cómo le va a ir, no sabes cómo va a reaccionar el público. Entonces, ¿en qué estoy yo? Pues sí, te digo, buscando siempre buscando, leyendo y tengo un par de películas y un par de series que estoy explorando y veremos cuál sale y cuándo. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones que quieren hacer cine? Muy, como te comentaba antes, un poco de cómo se ha democratizado esto. Me imagino que es igual en todo tipo de empresas, pero no es fácil, pero es gratificante. Yo creo que la libertad que siente uno incluso cuando estás haciendo proyectos que a lo mejor no son los que más te gustan, creo que es un negocio que te da mucha libertad de sentimiento, de poder pensar, crear, destruir, recrear en un ambiente colaborativo, divertido y que además te pagan. Entonces, no es fácil, pero no es difícil hacer cine, como lo era en mi época. Te digo que antes era algo muy artesanal, ahorita con prácticamente cualquier cámara, incluso la de tu celular, si tienes las ideas, persíguelas. Creo que cada vez hay más herramientas para hacer esto, y mientras seas honesto y cuentes las cosas como las sientes, creo que es un trabajo muy, muy gratificante. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Bueno, en lo personal, como todos me imagino, cuando es personal ya con tu familia, con tus amigos, pues haber sido una persona honesta, haber disfrutado de la gente alrededor mío y que la gente haya disfrutado conmigo. Y como lo que yo hago siento que es una extensión de mi vida personal, pues profesionalmente, mira, uno como artista lo que más quiere es un público, más o menos. No necesariamente la crítica es la que manda es el público. Entonces, pues si la gente recuerda cosas que yo he hecho con gusto, no puedo pedir más. Y buenas o malas, lo bonito de esto es que tienes una obra que perdura, que la gente verá o no verá en el futuro, pero ahí está, no desaparece. Y yo me quedo con eso, con que la gente pueda disfrutar de lo que hago, y que le guste o no le guste, que ojalá le hagan pensar un poco de una manera o de otra.